Bienvenidos a Estrategas, porque la comunicación corporativa tiene mucho que contar. El podcast donde exploramos el poder estratégico de la comunicación corporativa. Mi nombre es Felipe Aliaga, estudiante de la carrera de comunicación corporativa en UDLA Ecuador, y hoy tengo el gusto de conversar con Gabriela Moncayo, estratega y consultora experta en comunicación política, opinión pública y gestión de reputación en entornos digitales. Con ella vamos a hablar acerca de la estrecha relación que existe entre la comunicación digital, la reputación de las instituciones y cómo la opinión pública digitalmente se ha convertido en un factor determinante para sostener la gobernabilidad en la actualidad. Un eje crítico, donde la estrategia puede marcar la diferencia del éxito de la gestión o llevar a una crisis institucional. Acompáñanos a ver esta conversación. Primero que todo, Gabriela, muchísimas gracias por permitirnos este espacio para acompañarnos el día de hoy. Cuéntanos un poco acerca de ti, un poco acerca de tu trayectoria en el ámbito de la comunicación. Hola Felipe, buenos días, gracias por la invitación. Estoy primero muy contenta de haber regresado a la UDLA. Hace tanto tiempo que no estaba aquí, yo estudié aquí. Me gradué como comunicadora corporativa en la UDLA hace ya muchísimos años. No quiero revelar mi edad. Después hice una maestría en Dirección de Comunicación en la Camilo José Cela en España. He trabajado afortunadamente en comunicación durante muchísimos años en varias instituciones públicas y los últimos años estuve trabajando en la Fiscalía General del Estado, que fueron 6 años realmente maravillosos porque fueron después de la maestría creo que un doctorado en comunicación y en estrategia de comunicación. Creo que ese fue como el mejor lugar como para poner en práctica todo lo aprendido y fue ahí donde realmente pude culminar mis estudios, como me gusta decir. Me gusta mucho esa expresión porque al final, uno está constantemente siendo alumno y maestro, pienso yo. Uno siempre está aprendiendo, uno siempre está enseñando y estoy seguro que toda tu experiencia te ha ayudado a vivir un montón de cosas súper fuertes en el ámbito de la comunicación. Estoy seguro que has vivido muchas experiencias, muchas situaciones que te han ayudado a formarte y que te están todavía ayudando a formarte. Y esperemos que eso nos puedas compartir un poquito el día de hoy. La comunicación es un constante aprendizaje porque ningún caso es igual al anterior. Todo el tiempo uno está aprendiendo. Como la comunicación se trata de personas, no puedes no hay una fórmula mágica. Yo recuerdo claramente cuando empecé a estudiar comunicación, tenía una clase de comunicación interna. Y era lindísimo porque en ese momento empezábamos a utilizar las computadoras. Y yo estaba en ese momento siendo jefa de comunicación interna en el agua potable. Y mi profesora decía, sí, tenemos que empezar a hacer mailing y esa es la fórmula para llegar a todos los públicos. Y yo en la empresa de agua potable tenía personas que trabajaban en alcantarillado. Y ellos no usaban una computadora. Y decía, no funciona igual en todas partes. ¿Cómo haces tú para llegar a las personas que están trabajando en alcantarillado en una empresa tan grande? Lo que teníamos que hacer en esa época era imprimir un periódico interno para graparles en el rol de pagos. Y esa era la fórmula. Así ahora tengas el correo electrónico para llegar, tenías que hacer eso. Y otra cosa que nos funcionaba muy bien en el agua potable en esa época eran las carteleras. Aunque tú no lo creas, poner el cumpleaños en las carteleras nos funcionaba muy bien porque la gente se acercaba a ver si tú te habías acordado de esa persona ese mes. Y así podías colocar los mensajes que querías en esa fecha. Y decías, todo es completamente distinto en cada empresa y tienes que ir leyendo esas cosas pequeñitas y esas particularidades. Tienes que tener esa sensibilidad como comunicador porque estás trabajando con personas. No son máquinas a las que les ingresas un código y ya todo funciona. Es lo maravilloso de la comunicación, leer todos estos mensajes que te dan y aprender a ir modificando tu estrategia mediante vas aprendiendo las cosas. Todo el tiempo tienes que ir aprendiendo.
Eso es muy cierto y siento que es algo que nosotros como estudiantes lo hemos visto en el transcurso de nuestra carrera, porque al final el mundo evoluciona a un ritmo súper rápido hoy en día, cambia muchísimo y, por ejemplo, antes, para sacar información, para hacer investigaciones, lo principal que se hacían eran encuestas, eran entrevistas, las cuales sí tomaban su tiempo en poderse procesar, en poder sacar los datos reales. Y a día de hoy, ¿cómo pensarías que la comunicación digital ha impactado en la construcción de la opinión pública para las empresas o para alguna otra entidad? Es maravilloso porque ahora todos somos gestores de opinión. En tiempo real la gente te está diciendo qué es lo que opina de tu empresa, de tu marca, de los líderes de opinión en tiempo real, porque todos en un mensaje, en un post, en un tweet, lo podemos poner. Entonces, tienes que... esta frase yo sé que es muy pública, pero tenemos dos orejas y una boca por una razón. Hay que escuchar más de lo que decimos, todo el tiempo. Si tú no te dedicas a escuchar lo que dicen tus públicos, la estrategia no va a funcionar. Porque yo puedo querer decir 1.000.000 de cosas y yo quiero posicionar mi mensaje a como dé lugar, pero si yo no tengo la sutileza de escuchar cuáles son las conversaciones que se están dando en ese momento, en las redes sociales, en los medios de comunicación, en todas estas herramientas que tenemos en este momento, no voy a poder involucrarme en esto. Y si no me subo en esa ola, no quiero decir con esto que tengo que estar en todas las tendencias de TikTok, pero tengo que estar en todas las conversaciones, porque eso me hace crecer en ese momento. Es un concepto interesante el tener que estar en todas las conversaciones y relacionando un poco con lo que dijiste, hay otra frase que dice: no se puede gobernar solamente con redes sociales, pero tampoco se puede gobernar sin ellas. A día de hoy, ¿cuál crees que ha sido el aspecto como concreto particular más grande que se ha transformado o que ha evolucionado en cuanto a la gestión de una empresa o una entidad de cara a sus públicos? Porque así como dices, ahora tú tienes el feedback en tiempo real sobre lo que se está construyendo. ¿Cuál dirías que es como que en la parte operativa el mayor impacto, la mayor transformación que se ha vivido ahí? Escuchar las necesidades es completamente válido y satisfacer esas necesidades en las instituciones están para servir. Entonces, si no escuchas cuáles son las necesidades, vamos a decir, en este barrio yo quiero poner luz eléctrica, pero lo que necesitan es agua potable, no estoy satisfaciendo esa necesidad y se van a ver claramente reflejados en las elecciones. Porque si tú satisfaces otra necesidad que no es la de ese barrio, ¿cómo puedes después querer que los votantes te garanticen su voto? Igualmente, algo interesante es que a día de hoy creo que todos los que consumimos en redes sociales, por decir así, nos hemos convertido tanto en audiencias como en productores de mensajes. Y eso es algo que también afecta a las organizaciones. Al final tienen muchísimos mensajes los cuales tienen que procesar, los cuales tienen que tomar en cuenta, y muchos de estos no son necesariamente constructivos o positivos. ¿De qué forma o cuáles crees que son las mejores prácticas o herramientas que tiene una organización para poder filtrar o brindarse de estos comentarios negativos, críticas destructivas, fake news o demás problemas que han surgido en este entorno de la comunicación digital? La comunicación digital en realidad es una herramienta muy potente en cuanto tú la sepas manejar. Claro que hay una diversidad de mensajes, no siempre van a ser positivos, pero también tienes que saber manejar esas críticas a tus acciones, porque no puedes tener el 100% del tiempo contenta a la población y tienes que tomar medidas para gestionar ese descontento popular. Y esto es algo que a mí sí me gustaría tratar, porque la inmediatez y esta onda de que todos tenemos que estar contentos y de acuerdo no nos está llevando a nada positivo. Tenemos que discernir, tenemos que saber que tenemos que tolerar la opinión negativa del otro también y a partir de ahí construir, porque no podemos estar todo el tiempo de acuerdo.
Entonces hay que respetar la opinión del otro, que también es valiosa, y decir, ok, si esto que estoy haciendo no es valioso para el otro, ¿qué es lo que puedo mejorar? Entonces no todo el que está opinando en desacuerdo conmigo es mi enemigo, sino que también me puede estar impulsando a cambiar, a mejorar. No tenemos todo el tiempo que estar de acuerdo, no tenemos por eso que ser enemigos, no tenemos que armar una guerra con respecto a eso, no todos son haters, no. También tenemos que buscar en eso una oportunidad de mejora y cómo crear en esa comunidad algo que nos haga crecer y mejorar. Este puede ser como un error en el enfoque o la interpretación de los mensajes que uno recibe. Tomarse todo mensaje que no sea positivo como un ataque a la defensiva. Y aparte de esta situación, o también tal vez el no escuchar correctamente cuál es realmente el feedback de los públicos, en tu experiencia, ¿cuál dirías que es un error común que cometen las empresas justamente en este afán de satisfacer a todo el mundo o en este contexto de intentar ofrecer algo que no está planteado, no está basado con la suficiente evidencia o diagnóstico para saber qué es lo que realmente quieren tus públicos? Ahí viene la estrategia. Tú tienes que actuar en coherencia a tu filosofía corporativa. Entonces, yo no voy a querer satisfacer a todo el mundo porque eso es lo que me pides. Tú mañana me pides que yo empiece vamos a poner un ejemplo súper loco, tú mañana me pides que yo me rape. No es algo que va con mi estilo de vida o con lo que yo quiero o con cómo me quiero ver. Y solo por satisfacerte a ti no es lo que yo voy a hacer, porque no es como yo me quiero ver, como yo me quiero mostrar, porque voy a ser coherente. Uno tiene que construir su imagen y su reputación en coherencia a lo que uno es. No por darle el gusto al público, uno va a hacer lo que no es. Porque además, la percepción de los demás se va a notar raro, extraño y falso. No vamos a darle el gusto a todos. Vamos a actuar siempre en coherencia para crear una reputación que sea consistente. ¡Wow! Es un enfoque bastante interesante y siento que es el tipo de detalles pequeños que puede marcar una diferencia súper grande para una empresa o una organización, por ejemplo. Y cuéntanos un poco también en tu experiencia ya en el ámbito laboral, ¿cuál crees que ha sido uno de los retos más complejos que te hayas enfrentado justamente en este ámbito de gestión de la reputación, de la imagen de una empresa? ¿Y cuál consideras que ha sido tu victoria más grande en este aspecto? Una situación que tú hayas dicho, no sé cómo, pero la puedes sacar. Creo que el reto más grande, más bonito y el éxito que yo podría decir que tuve fue el último trabajo en el que estuve, que fue la Fiscalía, y del cual me siento realmente orgullosa. Fueron 6 años de los cuales ahora regreso a ver y dije, no sé cómo salí de ahí, y siento que lo hicimos con mi jefa por la puerta grande. Una institución tan grande y tan compleja, gestionar eso solo se pudo hacer de una manera, y es mediante la verdad. Yo siempre le dije a mi equipo, aquí tenemos 2 estrategias, y la primera es decir la verdad, y la segunda, guardar el silencio, porque dentro de la Fiscalía tienes la reserva de ley, que es no poder decir. Aunque los medios te acorralen y te digan, necesitamos la información, no puedes decirla porque tienes la reserva de ley. O sea, si lo dices, te vas preso, punto. Y la otra es decir siempre la verdad. Cuando tú dices la verdad, no hay forma de que esto se caiga, porque eres coherente. Entonces, por más que busquen o le den la vuelta o intenten sabotear lo que haces, eso, la verdad se sostiene. Y el público sabe, o sea, tus públicos saben que eso es coherente. Lo que dices es lo que haces, y lo que haces es lo que dices. Punto. No hay otra estrategia que no sea la verdad. ¡Wow! ¿Eso es algo que tú sientes que aprendiste más desde el aula de clases, desde el punto de vista como estudiante?
¿O sientes que es algo que has ido aprendiendo, internalizando mucho más con el paso de los años, con la práctica? Eso me lo enseñó a mí Joan Costa, que es alguien a quien yo le debo toda mi formación. Y en la práctica tú ves el resultado. Porque una vez que sales de la institución y tratan de tergiversar las cosas, no hay forma. La imagen y después la reputación que uno crea se sostiene por medio de la coherencia. Igualmente, me imagino que uno enfrentándose a un reto tan grande como es manejar una institución de esa talla, igualmente en un entorno tan apresurado como el que vivimos ahora, uno vive un ritmo de vida mucho más fuerte, mucho más rápido, con muchos estímulos alrededor. En tu experiencia, ¿cómo dirías que es, o cuál dirías que es la mejor manera de manejar ese desgaste físico, ese desgaste emocional, mental, tal vez que una persona puede tener, lidiando con entornos digitales que son siempre tan cambiantes y tan volátiles? Yo creo que uno tiene que mantener la calma. Tengo ahora un socio que siempre dice, tenemos que embragar. Entonces, sí, las redes te dicen que tienes que responder en ese instante, que la inmediatez es lo que vale, pero tienes que embragar. Entonces, la respuesta tiene que estar en menos de 5 minutos, tienes que salir ya, te come. Ese es uno. Entonces tienes que pensar, respirar y decir esto es lo que hay que hacer, esta es la opción y tomar una decisión consciente y decir esto, perfecto, tomas la decisión. Y el segundo consejo que podría darles es, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces si te demoras también muchísimo tiempo, pierdes el impulso y por estar buscando el tono exacto, te puedes demorar muchísimo y pierdes. El momento, salir en la noticia, estar ahí, tienes que tomar la decisión y salir en el momento correcto. Son las dos cosas. Embragas, piensas, analizas, tomas la decisión y después, en lugar de pulir hasta el último segundo, decir, no, sí, esto, cámbiale, ponle, que es en lo que uno se demora en una dirección de comunicación, dices, ya, es esto, salgo. Y tomas la decisión. Wow. Es la verdad una perspectiva la cual nosotros como estudiantes creo que no nos la hemos planteado de esa forma tan real, sino hasta que ya la empezamos a vivir, ya nos enfrentamos a ella. E igualmente, ya para ir finalizando, tomando en cuenta a todos los chicos que nos están viendo, que están iniciando en el mundo de la comunicación, tal vez que están indecisos sobre qué estudiar o que están dando sus primeros pasos, ¿cuál dirías que fue un consejo que te hubiese gustado de ti recibir cuando estuviste en ese punto, en sus zapatos, todavía empezando a incursionar en este camino de la comunicación? A ver, yo tuve la suerte de trabajar desde el inicio de mi carrera en comunicación, porque sí fue una suerte. Háganlo, empiecen y apasionense por esto, porque la única forma de agarrarle el amor a la comunicación es trabajar en ella y entonces aprender a hacer el monitoreo de medios, aprender de todos los puestos en los que puedas estar en la producción, estar en cada detalle de la comunicación, porque eso te da la perspectiva amplia para después poder hacer una estrategia y decir esto de aquí me sirve, esto de acá me sirve y tomo este camino o el otro. Wow. Gabriela, muchísimas gracias por compartirnos sobre tus vivencias, sobre tu experiencia en este ámbito de la comunicación. Creo que ha sido un podcast, una entrevista que nos ha aportado muchísimo contenido de valor a todos los que vayamos a verla. Y sobre todo gracias a ustedes por acompañarnos sintonizando este episodio de Estrategas, porque la comunicación corporativa tiene mucho que contar. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto de la carrera en Facebook e Instagram como Comunicación UDLA, y por supuesto a UDLA Channel en Instagram, X, Facebook y YouTube como @UDLAChannelS. No olvides suscribirte. En la carrera de Comunicación Corporativa de la UDLA siempre estamos construyendo estrategias que mueven al mundo. Y recuerda, ser el comunicador corporativo que el mundo necesita. Muchísimas gracias.